Muy buenos días. Mi nombre es Diana Rangel, coordinadora de webinars en Latam Business School. En representación de nuestro rector Marcelo Natalini y de nuestra directora académica, la maestra Teresita Serrano, les doy la bienvenida a la presentación del libro que tenemos hoy, Desafiando tus límites, compromiso con el bien vivir. En este webinar, el autor nos compartirá acerca de los retos que nos enfrentamos día a día y cómo encontrar un equilibrio, desafiando los obstáculos que nos impiden el crecimiento personal. Rafael Calvet nos acompaña como autor del libro. Es psicólogo por la Universidad de Madrid, formador, coach profesional, escritor y conferencista. Cuenta con 38 años de experiencia en formación y desarrollo para la transformación en diversas multinacionales. Es Master Coach con diversas certificaciones. Y también es autor del libro Maestros o Aprendices y Creatividad para Vivir. Los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios a lo largo del evento a través del icono de preguntas y respuestas o Q&A que tienen en la barra inferior para mantener un diálogo abierto con el autor. Muchas gracias y bienvenido, Rafael. Pues muchas gracias. Hola a ti y a todos los que estáis. Perdón, pero si se oye algo de la calle es que se me ha convertido esta calle en la calle del sonido, ¿no? Todos los días pasa alguien por aquí. Bueno, pues encantado de presentaros este libro. Creo que cae en un momento bastante oportuno porque creo que todos los modelos y todas las escuelas y todos los que trabajamos para el desarrollo personal, al final el objetivo último que buscamos para mí es el bien vivir, ¿ya? Y por bien vivir entiendo, quizá tiene un matiz con la felicidad, pero no le quise poner felicidad para no entrar en los debates sobre felicidad. Entiendo que es la disposición personal poderosa para gozar mucho los buenos momentos que la vida nos regala, por supuesto, pero para gestionar también los malos momentos, que son momentos que no elegimos, pero que nos llegan, ¿no? Porque, bueno, como lo estamos viviendo ahora, nos damos cuenta de que vivimos tiempos convulsos, tiempos difíciles, no solo por este momento de la pandemia, sino, bueno, pues yo soy de los que piensa que el siglo XXI estamos viviendo un auténtico cambio de época como lo fue el Renacimiento para la Edad Media, es decir, que es un cambio de paradigmas de todo tipo, ¿no? En general provocado por la velocidad del cambio tecnológico y la incapacidad del ser humano de adaptarse a ese cambio. Es decir, hoy estamos viviendo una realidad en la que cada día prácticamente están surgiendo nuevos inventos capaces cada uno de ellos de transformar la vida tal y como la conocemos, ¿no? Algo que antes pasaba pues cada 15 o 20 o 25 años, como los aviones, los coches, etcétera, etcétera, hoy está pasando prácticamente todos los días. Y en ese afán de querer alcanzar y de querer vivir a esa velocidad, surge una enfermedad muy propia de este siglo que yo creo, y además es exclusiva del ser humano, que es la prisa. Vivimos acelerados, vivimos corriendo, vivimos esclavizados de correr para alcanzar esa tecnología. En vez de usar la tecnología como lo que es, como un medio a nuestro servicio para nuestro bien vivir, la realidad es que nos estamos esclavizando de ella. Y la prisa hoy mata, es decir, hay en sociedades donde hemos alcanzado esperanzas de vida de 80 años o más, pues está muriendo la gente a los 40 de estrés, ¿no? Esto es un síntoma al cual deberíamos hacerle caso, ¿ya? Pero si no mata físicamente, lo que seguro va a matar la prisa es nuestra capacidad de vincularnos, porque todas las energías y las conductas con las que generamos vínculo con los demás, en la prisa se destruyen. En la prisa no tengo tiempo de mirarte, de preguntarte, de conversar, de hablarte, de sonreírte, de abrazarte. No tengo tiempo de nada. En la prisa te digo algo, tanto en las relaciones humanas como en el liderazgo, y por lo tanto los vínculos que vamos construyendo son vínculos débiles. Esa es una de las razones por la que una característica de los jóvenes de hoy que ya han nacido en este siglo con estas características
es la baja tolerancia a la frustración. Cuando los vínculos son débiles, cualquier cosita pequeña los puede romper. Y sin embargo, hay una certeza, y es que somos seres relacionales, ¿ya? Por lo tanto, estamos en tiempos y además sumado, digamos, a estos momentos de pandemia, donde la vida nos ha confrontado con algo que ya conocíamos, pero no siempre éramos del todo conscientes, que es que somos seres vulnerables. Somos poderosos, pero no somos omnipotentes, porque en la vida hay tres tipos de eventos: los que dependen de mí, los que dependen de otros y los que dependen de la naturaleza. Y no podemos controlarlo todo, eso es lo que nos haría omnipotentes. Por lo tanto, lo que no podemos controlar nos genera mucha vulnerabilidad, que asociamos muchas veces con debilidad, porque teníamos ese paradigma de control que es imposible, y por lo tanto nos genera que es otra realidad, que es que el futuro es incertidumbre para todos, exceptuando la muerte. Esa incertidumbre nos hace sentir muy débiles y con mucha ansiedad, que es una cualidad también de esa prisa, porque la prisa es querer que el futuro se haga presente, y de esa manera nunca vivimos el presente. Por lo tanto, creo que el bien vivir es aprender a vivir en el momento presente, aceptando, digo, que hay eventos que no dependen de mí y por lo tanto que hay malos momentos que hay que gestionar, ¿ya? Y si los gestionamos a partir de la aceptación, siempre va a ser mucho más fácil y más transitable, digamos. Fácil no es una palabra que yo use en el mundo del desarrollo ni en el mundo emocional, ¿ya? Podemos hacer las cosas sencillas, pero jamás diré que es fácil, porque lo que para unos es fácil, para otros es muy difícil. No deja de ser un juicio. Pero sí lo podemos hacer sencillo. Y el bien vivir, entonces, para mí es un concepto que se diferencia del buen vivir. Como buen español que soy, ¿no? Digo que el buen vivir es algo que sentimos a través de los sentidos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, comer jamón de jabugo de pata negra todos los días, para mí, que soy español, sería un signo, una señal de buen vivir, de darme al buen vivir, ¿ya? Y del bienestar, ¿eh? Porque creo que el bienestar también es una sensación que tenemos, pero que nos llega del entorno, del contexto, ¿no? Es decir, si estoy en una playa descansando, pues tengo una sensación de bienestar, tumbado al sol, sin prisa y tal. Pero el bien vivir es trabajo interior, de dentro hacia afuera, que sería para mí el gran secreto: aprender a vivir de dentro hacia afuera, es decir, haciéndonos cargo siempre de las circunstancias de fuera, sobre las que no tenemos, insisto, control alguno, y sin embargo, ¿cómo las gestiono yo? Porque si vivimos de fuera hacia adentro, como muchas personas, pues vivimos, digo, en esa prisa, esclavizados de lo exterior, muchas veces frustrados porque lo exterior no lo podemos controlar. Es decir, en términos de metáfora que puede parecer muy dura, diría que estamos jugando el partido de nuestra vida como la pelota, no como jugador, ¿ya? Dicho así, nadie quiere jugar el partido como jugador, como pelota. El jugador sale siempre a jugar su mejor partido, aunque no todos los días le sale. Pero quiero jugar mi partido, ¿ya? Entonces, la propuesta del bien vivir es hacerse cargo del presente, que es el único tiempo real en que vivimos, ¿ya? Ahora, aquí hay tres elementos. Para poder vivir livianos con el presente, es decir, que el presente no me agobie, ¿ya? Tenemos que estar en paz con el pasado. Es decir, que el pasado no me pese. Y solo así puedo afrontar la incertidumbre de un futuro que es desconocido para todos, con confianza y esperanza. Es decir, que el futuro no me asuste, ¿ya? Si el pasado no me pesa, el presente no me agobia y el futuro no me asusta, entonces puedo vivir el presente e irme haciendo cargo de ese presente según va apareciendo. Cuando oigo decir que somos constructores de futuro, a mí no me gusta, porque creo que es una idea muy errónea que nos hace equivocarnos muchas veces. Los seres humanos necesitamos soñar como un impulso para la acción, ¿ya? Es como montar en bicicleta y mirar más lejos de la rueda, pero la pedalada la tenemos que dar siempre en el presente. Así que creo que no. Los seres humanos somos diseñadores de futuro, somos el arquitecto sobre plano, pero constructores de presente. Somos el arquitecto y el obrero simultáneamente, ¿ya? Y el problema es que cuando vivimos el presente, el obrero no siempre tiene la certeza de que el ladrillo que está poniendo está bien puesto respecto del diseño que sobre papel teníamos pensado.
Y por eso a veces pues, nos equivocamos. Pero el único tiempo real que vivimos es presente. Sé que estoy diciendo obviedades, pero muchas veces las ideas más obvias de explicar son las más difíciles de implantar, de pasar, de llevar a la acción, ¿ya? El otro día preguntaba en otro foro cuánto tiempo de nuestra vida hemos vivido en el hubiera y en el debería, que son mundos ficticios que no existen ni van a existir nunca. El hubiera es pedirle al pasado que hubiera sido de otra manera y el debería es exigirle al futuro que sea como yo tengo en mente. Ninguna de esas dos cosas va a pasar. Y hay personas que sorprendentemente me respondían que han pasado así el 90% de su vida, cuando el único tiempo real en el que vivimos es el presente. Por lo tanto, la forma de no gozar el presente va a ser esa. Y muchas veces el trabajo fundamental empieza por eso, por aceptar que al día de hoy todos somos la mejor versión que hemos sabido construir con lo que nuestra experiencia y nuestra vivencia pasada nos ha permitido desarrollar, con lo que hemos sabido hacer. Por lo tanto, a partir de esa aceptación puedo empezar a gestionar lo que todavía no soy y en lo que sí me quiero convertir, pero poniendo el foco hacia dentro de nosotros. Por eso el libro, que se llama Desafiando tus límites, se refiere sobre todo a límites internos, ¿no? Sobre los límites externos, los seres humanos tenemos límites, que también podemos desafiar, pero hasta cierto punto. Es decir, yo puedo saltar un poco más que antes, puedo correr un poco más rápido que antes, pero no podré nunca correr 100 metros, por lo menos por ahora, en 5 segundos, ¿no? Tampoco puedo volar. Tenemos límites que nuestra biología nos impone. Pero a nivel interior los límites nos los creamos nosotros en tanto en cuanto son límites que pertenecen al mundo de las creencias, los pensamientos o al mundo de las emociones. Y esos los puedo desafiar permanentemente. La idea básica del bien vivir es que haya sido cual haya sido nuestro pasado, todos tenemos motivo, derecho, posibilidad y oportunidad para mejorar nuestro bien vivir, nuestra capacidad de estar en el mundo. Ahora, para eso hay que comprender, por ejemplo, en estos momentos, que no son momentos sencillos, que los seres humanos vivimos en 3 planos, ¿no? Que es el plano de la mera y estricta supervivencia, el plano del vivir conmigo, o sea, del estar bien conmigo, y el plano del convivir, porque somos seres relacionales. Y en cualquiera de esos 3 niveles de la existencia podemos tener comportamientos funcionales o disfuncionales. Y esa elección sí es nuestra, ese poder sí lo tenemos. Tenemos un poder muy grande que normalmente o muchas veces no interpretamos como tal y lo tiramos a la basura, ¿no? Es decir, si yo le doy al hecho de ir a un restaurante y que no haya el plato que yo quiero, de ir al cine que no haya entradas, o de perder un arete o un reloj, le doy el poder de que ya todo el día voy a estar de mal humor por eso, entonces estoy regalando el poder que tengo sobre mi bien vivir a eventos externos que están fuera de mi control, ¿ya? Por lo tanto, la decisión es, yo no puedo intervenir sobre lo que pasa afuera, pero sí puedo decidir cómo vivir ante eso que me va pasando fuera. Y la aceptación, digamos, es una de las cualidades esenciales para el bien vivir, ¿ya? Pero, como digo, los comportamientos funcionales o disfuncionales siempre es una decisión personal. Por ejemplo, a nivel de supervivencia, yo puedo elegir, pues eso, seguir las recomendaciones de prudencia básica que en estos momentos, pues, en general, en todos los países se están imponiendo, o puedo decidir pues, salir sin cubrebocas, ¿no? O estos comportamientos que hubo al inicio también de histeria colectiva en cuanto a la compra. Un día era el papel higiénico, otro día era el chocolate, otro día era la cerveza y todo se iba agotando porque la gente... Algo que tardé años en comprender es que las energías que me sirven para sobrevivir son energías, eso, de supervivencia y por lo tanto muy desde el ego. Yo quiero sobrevivir yo, ¿sí? A costa de quien sea, pateando, empujando, lo que sea, ¿no? Porque lo que me interesa es mi supervivencia. Y por lo tanto las emociones asociadas a la supervivencia que permiten a veces sobrevivir no son las mismas que nos van a permitir vivir y convivir, es decir, alcanzar el bien vivir. Durante años yo viví pues, con rabia y enojo por las circunstancias de mi pasado y sí, me dio la energía para considerarme eso, un superviviente a costa de un mundo agreste, de un mundo lleno de enemigos, etcétera, etcétera.
Pero eso que aprendí rápido, casi a mis 15 años, tardé casi otros 30 años en darme cuenta que tenía que soltar esa emocionalidad para poder empezar a trabajar bien con el vivir y el convivir. Ahora, en el vivir también podemos tener comportamientos disfuncionales. Hay gente que está usando estos meses de confinamiento para descubrir pues, que puede pintar, que tiene tiempo de leer, que se puede organizar, que puede convivir mejor con su familia, etcétera, etcétera, ¿ya? O aprender algo nuevo, como cocinar o lo que sea. Y hay personas que están todos los días pues, sufriendo, lamentándose, renegando de la situación, de la circunstancia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como los seres humanos tenemos un nivel de energía limitado, cuando yo decido poner mi energía en quejarme, que es poco funcional, pues gasto mis energías para actuar de una manera más funcional. O, peor aún, si pongo mi energía en discutir, en pelear, etcétera, etcétera, pues encima destruyo también vínculos, no solo destruyo mi bien vivir, sino que voy a destruir también probablemente el bien vivir de otros también, ¿no? Y esto es una decisión personal. Es decir, hay personas que dicen que sí, que están aprovechando este tiempo para descubrirse a sí mismos y descubrir y poder convivir con la familia como no lo habían hecho. Y otras personas pues están sufriendo mucho, renegando mucho o incluso litigando mucho más con los seres cercanos que antes. Por lo tanto, la propuesta del libro, que está escrito en forma capitular, es decir, cada capítulo es un tema, es algún tipo de desafío interno que puedo asumir, tiene 31 capítulos, 31 temas. El último es un resumen de lo que entiendo por bien vivir. Pues amerita o pretende forzar una reflexión personal. Por eso cada capítulo es un tema y termina con 5 preguntas o tal como para dejarlas ahí. Es decir, que la idea del libro es leerlo en píldoras, en dosis, como una lectura a lo mejor por noche, ¿no? Uno de los amigos, directores que me regala un comentario de contraportada, dice eso, que es un libro como para tener en la mesilla de noche y leerse un capítulo por noche y quedarse con la reflexión de ese capítulo y al día siguiente otro y así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea es provocar, la intención sería provocar una especie de conversación con el lector, ¿no? Pero como no puedo conversar directamente, pues pretendo que cada lector converse consigo mismo a través de las preguntas. Porque creo que las preguntas son un instrumento poderoso cuando nos las hacemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos hacemos preguntas hacia afuera, lo que vamos a encontrar son nuevos culpables o responsables de mi situación para seguir yo sintiéndome la víctima. Cuando me hago cargo y me hago protagonista, pues entonces me hago preguntas a mí, que la idea es comprender qué posibilidades puedo descubrir que no tenía. Y para eso, como también comento en algún capítulo, un elemento básico que hoy debería ser básico en la educación es desarrollar el pensamiento autónomo, la autonomía. Pero para que los seres humanos seamos autónomos, que no somos independientes, somos relacionales, pero sí debemos ser autónomos para no ser dependientes de otros, es necesario desarrollar una autonomía emocional, una gestión emocional propia, una autonomía de acción, pero inicialmente una autonomía de pensamiento. Tenemos que saber pensar. Un psicólogo de los años 60, Guilford, decía que el pensamiento autónomo está compuesto de 3 pensamientos consecutivos, pero necesarios los 3. ¿Ya? El primero es el pensamiento analítico, para analizar los hechos y por lo tanto la realidad. No caer en análisis ilusorios de me gustaría o del hubiera, o tal, sino qué está pasando. La pregunta es qué está pasando, si es fuera, si es en mi empresa, si es con mi equipo o si es conmigo mismo. Pero ¿qué está pasando? Cuanto más profundo sea el análisis, más posibilidades de decir lo que voy a hacer y lo que voy a gestionar, lo voy a gestionar desde un buen análisis de la realidad, no desde un análisis ilusorio. Después se activa el pensamiento divergente, que es el pensamiento que Edward de Bono llamaba el pensamiento lateral o el pensamiento creativo, llámenle como quieran, que es el pensamiento de buscar opciones ante esta realidad, ¿no? Si esto es lo que está pasando, ¿qué opciones, qué posibilidades tengo?
Y ese es el objetivo del coaching, por ejemplo, ¿no? Abrirse a un universo de posibilidades, ¿ya? Como digo, si el futuro es todo incertidumbre, excepto la muerte, lo que gestionamos no son certezas, ni nunca van a ser certezas, son posibilidades, ¿ya? Pero si siempre puedo abrirme al pensamiento de posibilidades, pues bueno, podré ir gestionando luego la realidad según vaya llegando, porque tengo un amplio margen de posibilidades. Cuanto más abierto y más profundo sea el pensamiento divergente, más abanico de posibilidades y por lo tanto más criterio y mejor criterio tendré para elegir con el pensamiento convergente, que es el tercero, cuál es mi mejor opción en estas circunstancias, ¿ya? Por lo tanto, aprender a pensar es un instrumento básico en estos momentos, ¿ya? Y comprender que aprender a pensar muchas veces es soltar creencias que hasta hoy creíamos que eran verdad y que me servían, y quizá ya no me sirvan, ¿ya? Hay un libro muy antiguo de coaching que se titulaba algo así como "Lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar hasta allá", ¿no? Por lo tanto, lo que nos sirvió en el pasado a lo mejor hoy ya no nos sirve porque el mundo y las circunstancias son distintas. Esto significa que el único objetivo que nuestra vida tiene el pasado es convertirse en aprendizaje, ¿ya? Pero eso no lo logra hacer todo el mundo. La realidad es que muchas personas están viviendo su presente con muchas heridas del pasado, algunas desde la infancia, otras desde lo más reciente, pero con heridas, ¿no? Si las heridas abiertas duelen, sangran, a nivel emocional pasa lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pasar de la vivencia, que sí tenemos todo el mundo, a la experiencia y de la experiencia al aprendizaje, es un proceso, ¿ya? Porque desde luego no vamos a vivir livianos en el presente si caminamos ya con una mochila, con un saco de piedras del pasado. Es imposible, ¿ya? Ahora, si convertimos y somos capaces de convertir esas piedras en un saco de globos, pues el globo no pesa y entonces sí puedo estar liviano. El pasado es el mismo, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos reinterpretar. Y generalmente una herida abierta tiene que ver con algún tipo de victimismo o de rencor hacia un daño recibido, producido, culpa, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso es lo que hay que cicatrizar. Por eso digo que el gran cicatrizante de las heridas emocionales es el perdón. Así que digamos que la herramienta para poner paz en el pasado, para cicatrizar las heridas, porque una herida cicatrizada ya no duele, no se va a abrir, es el perdón. Y de hecho, a nivel hacia el futuro, ¿ya? Tener confianza en el futuro tampoco garantiza lo que va a pasar, no tenemos certezas, ¿ya? Es decir, que la energía buscadora natural del aventurero, del ser humano, de la curiosidad, que ya decía Leonardo da Vinci, que era el principio de todo conocimiento, ¿ya? Nuestra energía buscadora de nuevas posibilidades no garantiza lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, tendremos que ir gestionando lo que realmente vamos encontrando, ¿ya? Esto nos permite también viajar. Yo siempre digo que la emoción de la actitud de confianza básica mía propia ante la incertidumbre, es la herramienta que nos permite viajar por un mundo incierto. Y la confianza tampoco es certeza, insisto, no es seguridad. La seguridad se la pedimos al mundo, ¿ya? Este mundo del bien vivir, del coaching, del desarrollo personal, tiene mucho que ver con aclarar algunas distinciones que tenemos confundidas, ¿ya? La seguridad se la pedimos a la vida. Y ya hemos dicho que no, que en realidad somos gestores de incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar, ¿ya? Por lo tanto, la confianza es una cualidad interior que me permite transitar por la incertidumbre, ¿ya? Y como tampoco es certeza, no es que yo sepa siempre que puedo hacer algo, sé que hay posibilidades de hacer algo, porque una de esas posibilidades es pedir ayuda, si no tengo ni idea de lo que hacer, ¿ya? Las personas que viven mucho en la seguridad y en el querer tener razón siempre y en el querer saber siempre, son incapaces de pedir ayuda, porque pedir ayuda ya es una demostración de su fracaso, ¿eh? Por lo tanto, uno de los bastones que me permite viajar con confianza es pedir ayuda. Y el otro es que si lo hago muy mal, pido perdón. Si no tengo ni idea, pido ayuda. Si lo hago muy mal, puedo pedir perdón y seguir viajando para hacerlo mejor. Yo creo que todos los que estáis escuchando manejáis, o si no el 99%, ¿no? Manejáis. La energía que nos permite manejar un auto por una carretera desconocida, de noche, lloviendo,
que no la he transitado jamás, ¿ya? No es la seguridad, no necesito conocer todo el trayecto sobre plano, fotos aéreas, etcétera, etcétera, para poder manejar. Es la confianza que tengo en mi capacidad de manejar ese auto, llevar esa máquina, adaptándome a las circunstancias de la carretera que va apareciendo. Eso lo estamos haciendo todos los días. Y eso precisamente es confianza, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer eso manejando un auto y no lo podemos hacer manejando nuestra propia existencia, que es más importante? No lo sé, ese es el camino que tenemos que descubrir, ¿ya? Porque pensamos que manejar el auto sí sé, porque tengo experiencia, y manejar la vida no sé, porque no he sacado aprendizajes suficientes de los errores del pasado. Porque en realidad los seres humanos aprendemos bastante más de los errores que de los aciertos. Aprendemos de las dificultades y de los retos que la vida nos pone. Si no, seguiríamos en las cuevas, ¿ya? Es decir, que Edmund Burke decía que el éxito es fruto de 1000 errores. Yo realmente no conozco a nadie experto en nada que no se haya equivocado muchas veces hasta ser experto en eso, ¿ya? Por lo tanto, insisto, el pasado es puro aprendizaje y cuando yo logro que el pasado sea puro aprendizaje, no tengo ninguna garantía de que en el futuro no vaya a recibir más heridas. Yo ya no le pido a la vida que no me dé más heridas, porque no puedo pedirle eso. Le pido siempre que me dé la energía para poder cicatrizar las heridas que vayan llegando, ¿no? Y cicatrizarlas pronto, porque, insisto, las cicatrices nos hacen ser diferentes a unos y a otros, tenemos nuestras vivencias y nuestra forma de vivir en esas vivencias, pero desde luego sí está claro que los que logran bien vivir, a veces a pesar de vivencias durísimas en el pasado, son personas que han cicatrizado desde el perdón. Estoy hablando de Mandela, estoy hablando de Gandhi, estoy hablando de quien queráis, como figuras históricas, pero seguramente también a vuestro alrededor conocéis personas que han tenido pasados duros y difíciles, incluso más duros a lo mejor que lo que nosotros pensamos que hemos vivido nosotros, y sin embargo están siempre en paz con la vida, con una sonrisa, con liviandad, con sentido del humor, etcétera, etcétera. Porque creo que esas energías son las que nos permiten estar aquí y ahora en el presente. Y el sentido del humor es importante porque primero es un gran generador de endorfinas y un inhibidor del cortisol, que es veneno para el sistema nervioso. Es así, ¿no? Lo que nos reduce, nos destruye, nos baja las energías, ¿ya? Y ya lo decía Einstein en la física y Eric Fromm en la psicología, ¿no? Los seres humanos solo existen en el universo dos tipos de energías, las que construyen y las que destruyen, ¿ya? Si yo gasto mucho de mi energía, que es limitada, aunque sea mucha, pero la gasto en destruir o destruirme o no construir, no hay efecto neutro. Si no construyo, estoy destruyendo. Por lo tanto, cuando dejamos de culpar a la vida, a las personas, a mi pasado, a otras personas, y me hago cargo de que esta es mi situación y que de aquí en adelante, ¿no?, el reto es cómo voy a vivir lo que nos queda por vivir, ¿ya? La vida pasada no la vamos a cambiar, ¿no?, y puede haber estado llena de torpezas, en mi caso desde luego, ¿no? Pero el reto es cómo quiero vivir lo que me queda por vivir, que por cierto no sé cuánto es, por lo tanto no es una actividad que deba ser muy postergable, porque a lo mejor no sabemos cuánto nos queda. Pero la idea del bien vivir es esa, ¿no? Ligarse entonces a poder estar tranquilos, livianos en este presente, porque el futuro no me asusta y porque el pasado no me pesa. Y por lo tanto el presente tampoco me agobia. Esto, dicho así, no quiere decir que estemos bien y a gusto en todo momento, ¿ya? Si hay algo que es legítimo en el bien vivir, son todas las emociones, ¿ya? Las emociones no se eligen, las emociones se sienten, y lo que luego elegimos es qué hacer a partir de esas emociones, ¿no? O sea, qué pensamientos se nos detonan y qué acciones se nos derivan de esos pensamientos. Pero es inevitable que yo sienta miedo si hay un temblor, es inevitable que yo sienta miedo pues, al coronavirus, y es inevitable en mi caso, desde luego, que sienta enojo si veo a un tipo gritando a un niño por la calle, ¿no? Por lo tanto, incluso las emociones que históricamente hemos llamado más negativas son legítimas. Otra cosa distinta es que sean funcionales, es decir, que me ayuden al bien vivir o no. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer en qué emoción estoy viviendo lo que estoy viviendo.
todo esto que estoy diciendo, si lo aplicamos al liderazgo, tiene vertientes inequívocas, ¿no? Es decir, porque si algo nos está también mostrando esta circunstancia y esta pandemia es que hay que redefinir de una vez por todas el concepto de liderazgo también, ¿no? Porque hay palabras que se usan y se abusan mucho de ellas, ¿no? Casi todos los jefes del mundo se autodenominan líderes, pero sabemos que el liderazgo es una cualidad a desarrollar, ¿no? El liderazgo es una palabra que remite a personas y por lo tanto a vínculos, ¿no? Al desarrollo de otras personas, que son los equipos, ¿no? Porque si no hago eso, si yo creo que me pagan solo para obtener resultados, pues entonces seré un jefe, puedo ser un buen jefe, seré un gestor, puedo ser un buen gestor, pero no seré un líder, porque lo que estoy es ordenando a la gente, diciendo lo que tiene que hacer, dirigiéndola, ¿no? O sea, gestionando los recursos, ¿no? Pero no liderando los recursos. Un buen líder, la palabra liderazgo remite, por lo tanto, a medio plazo, no al corto plazo. Nadie educa a sus hijos para la evaluación de las matemáticas de las notas del mes que viene, sino que los educamos para la vida, o eso pretendemos, y el liderazgo es igual, para el desarrollo y educación de personas que estén a su vez preparadas en su día para asumir retos mayores, ¿no? Mandela decía que un líder es alguien que hace líderes. Y yo, parafraseando eso, diría que la mejor metáfora del liderazgo hoy es que el líder es un jardinero. Su brillo va a provenir del jardín que muestra. ¿Y qué es esencial para eso? Pues que el líder sea el creador también de un propósito común, de un contexto, de eso que muchas veces llamamos la cultura, en torno a la cual vincular, y vincular con ganas, este talento millennial que decíamos al principio que tiene baja tolerancia a la frustración. Es decir, que de alguna manera tendré que ir educándoles en hacer equipo y en abrir espacios de conversación. Si hay algo que sabemos es que las personas dan el 100% de su energía si les da la gana. Es decir, el entusiasmo no se puede exigir por decreto, ¿no? Y por lo tanto la tarea del líder no es exigir entusiasmo, medirlo o ponerle nota o evaluarlo, sino conseguirlo, sobre todo cuando tenemos un talento en ciernes. Porque también sabemos que en la eficiencia de las personas, los conocimientos y las habilidades suman, son muy importantes, pero se pueden desarrollar, pero la actitud multiplica, ¿no? Es decir, que si yo sé mucho y conozco mucho y hago muy bien muchas cosas, pero no me da la gana, no lo voy a hacer, ¿ya? Y esa actitud es algo que pone el individuo, no lo pone el jefe, ¿ya? Por lo tanto, la misión del liderazgo es conseguir eso. Y si es jardinero, el líder, ¿ya? Y hoy entendemos un equipo poderoso como, os voy a dar una definición, a mí me divierte mucho, pero no encuentro otra más apropiada, ¿no? Es un conjunto de personas que se han puesto de acuerdo sobre cómo ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo. Es decir, la importancia de que el vínculo nos permita saber que en las relaciones humanas hay conflictos, y en la empresa, en los equipos, y en las parejas, y en las familias va a haber conflictos. Pero la calidad del vínculo, el poder de lo que nos une, cuando es mayor que lo que nos separa, va a poder resolver esos conflictos de manera funcional sin que el propio vínculo se deteriore. Por lo tanto, un buen líder va a ser un gestor de conversaciones para que ese equipo pueda gestionar de manera funcional sus conflictos, cuando tengan conflictos de visión, de mirada, de actuación, y sin embargo que el vínculo se refuerce y no se debilite. Si es un jardinero, necesita abonos para el jardín, ¿no? Y los 4 grandes abonos del liderazgo hoy, creo que hay cualidades emergentes hoy en el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, más importantes que antes, a lo mejor, que nunca, como por ejemplo la presencia. Hoy conseguir hacer sentir presencia en la ausencia, en la distancia, en el confinamiento, es una parte esencial. Mantener la esperanza. Václav Havel, que fue el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa, decía que la esperanza es la certeza de posibilidad. La esperanza es un estado de ánima, decía él, no un estado de ánimo, ¿ya? Es un estado del alma que permanece precisamente, y es necesario precisamente, cuando sabemos que no hay certezas. Y estos son tiempos para la esperanza. Decía Galeano también, Eduardo Galeano,
dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Es decir, que no son tiempos para abatirse, para deprimirse, ¿no? Son tiempos para estar legítimamente tristes si estamos viviendo muy de cerca, digamos, algún tipo de efecto de esta pandemia. Por supuesto que puedo estar triste, pero no para vivir abatidos ya, para tirar, para bajar los brazos, porque el mundo necesita más bien vivir que nunca, ¿no? O sea, cuando todo va bien, parece que bien vivir es muy fácil, ¿no? Lo importante es bien vivir en estas circunstancias. Y eso conlleva, digo, momentos de enojo, momentos de rechazo, momentos de tristeza, es decir, todos los momentos y las energías que el duelo necesita, pues eso hay que pasarlo. Pero desde el bien vivir se pasan antes, no me quedo instalado ahí, ¿ya? Para recuperarme y volver a mirar el futuro con esperanza. Así que el jardinero, que es el líder, necesita, digo, 4 abonos, ¿ya? Y el primero, ya lo decía antes, ya lo dijo Leonardo, es la curiosidad, ¿eh? Es decir, despertar en ese equipo para que hable mucho la curiosidad. Y la curiosidad no la va a despertar nunca el líder dando certezas, dando información, dando las respuestas y la solución a los problemas, sino haciendo buenas preguntas. Porque las preguntas son el gimnasio del cerebro. Si yo quiero hacerme preguntas que me hagan pensar o quiero hacer preguntas que hagan pensar a otro, tendrán que ser eso, preguntas abiertas, ¿no? Decía Rudyard Kipling, decía, tengo 7 amigos que me han enseñado todo lo que sé en la vida, que son qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, por qué y para qué. Es decir, las buenas preguntas nos van a llevar a plantearnos preguntas y buscar respuestas en escenarios que antes no me lo planteaba. Por lo tanto, un buen líder que despierte la curiosidad permanente, ¿ya? Es el afán de aprendizaje permanente. Pero claro, si yo hago preguntas para obtener respuestas, lo siguiente que tengo que poner es un ambiente, un clima, un abono de confianza para que nadie tenga miedo de que su respuesta va a tener consecuencias o peligros o voy a quedar como un tonto o lo que sea, ¿no? Porque si el jefe va a medir la calidad de la respuesta, pues entonces hasta que no esté seguro de tener la respuesta adecuada, no digo nada, ¿ya? La base del pensamiento creativo es precisamente lo contrario, es decir, se puede decir lo que sea, de todo en un ambiente de no juicio, no hay peligro. Por lo tanto, cuando vivimos en un clima de confianza, pues me atrevo más a ser yo, a opinar, a participar, independientemente de si de 100 ideas que digo, 2 valen y el de al lado da 5 válidas y el de allá da 8. O sea, el conjunto es lo que vale, ¿ya? Por lo tanto, el segundo abono sería crear ambientes de confianza. Crear un ambiente de curiosidad, crear un ambiente de confianza y crear un ambiente, el tercer abono, repleto de ambición. Ambición para tener algo siempre que perseguir. También era Galeano el que decía que los sueños son como el horizonte, ¿no? Están ahí para no ser alcanzados nunca, ¿no? Para tener siempre algo que perseguir. Algunos sueños sí, vamos a alcanzar, está muy bien, ¿ya? Pero si los seres humanos ponemos nuestra felicidad, nuestro bien vivir en el logro de los sueños, estamos cometiendo 2 errores importantes. El primero es postergarlo mucho, al logro solo. Y el segundo es que, como digo, en el logro de cualquier sueño siempre va a haber eventos que dependan de la naturaleza, como está pasando ahora, o que dependan de otros que no soy yo. Por lo tanto, es poner, si pongo mi felicidad en el logro, estoy poniendo mi felicidad en riesgo siempre, ¿ya? Por eso nos han dicho tantas veces que la felicidad está en el camino, etcétera, etcétera, ¿ya? No quiero caer en, en ideas muy trilladas, pero es cierto, ¿ya? Es decir, la única manera de no caerse de una bicicleta es pedalear. Pero nadie nos dijo que la vida era una carrera en bicicleta, ¿ya? La única manera de gozar el camino es pasear, ¿ya? Y algunos están descubriendo ahora el pasear por la vida un poquito, ¿eh? Ese boom, ¿eh? Porque claro, vivimos en un mundo tan deprisa, tan rápido, que hasta el parón no fue un frenazo, fue un choque de trenes. O sea, de repente el mundo, todo lo hacemos con prisa, ¿eh? Y sin embargo, cuando hemos descubierto que se pueden hacer cosas sin prisa, hemos empezado a gozar a veces algunas de esas cosas, a descubrir el gozo, ¿no? Y no la ansiedad. La ansiedad, el deseo, vivir en el deseo es vivir en el anhelo de lo que no tengo. Vivir en el gozo es vivir en el disfrute de lo que sí tengo, aunque no siempre se puede disfrutar lo que tengo, y como digo, es muy legítimo estar tristes, pero transitar por las emociones
ya no les llamamos negativas, por las emociones, digamos, restrictivas de posibilidades. Cuando estoy triste, mi universo de posibilidades es más pequeño que cuando estoy entusiasmado, pero transitar más rápidamente por esas para recuperar y pasar más tiempo en las que sí son gozosas, en las que sí me permiten sonreírle a la vida con esperanza. Pero no es la ambición, por lo tanto, del logro. No queremos ambición para ser el mejor del mundo hoy. ¿Ya? Un buen liderazgo despierta mucha ambición en sus equipos para ser el mejor para el mundo, no el mejor del mundo. No se trata de competir con otros, no se trata de ganar. Creo que hay dos grandes formas de estar en el mundo, que es desde el ego y desde el amor. Todos tenemos ego y es importante el ego funcional, el ego bien plantado, porque todos somos seres únicos, tenemos nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra vivencia y somos seres únicos. Pero cuando vivimos en el ego permanente, ¿ya? Cuando vivimos en ese ego permanente es insaciable. ¿Sí? Y entonces vive para competir y para ganar y para tener razón. ¿Sí? Tengo un maestro que decía, ¿para qué quiero tener razón si pierdo la relación? Y muchas veces la conclusión es esa. Es decir, cuando discutimos exclusivamente para tener razón es una discusión del ego. No tiene otro afán. ¿Ya? Cuando la energía es la del amor, el amor busca compartir. El amor a mí mismo, el amor al trabajo, el amor a mi actividad, el amor a la pareja, el amor a los hijos y el amor a los amigos. No hablo del amor desde la cursilería, hablo del amor como la energía vital que me permite ir y buscar la forma de compartir lo que sé, compartir lo que tengo, compartir lo que soy, es decir, cultivar mucho el arte del vínculo, de la convivencia. Vinícius de Moraes, que era el padre de la música bossa nova brasileña, decía que la vida es el arte del encuentro. Y es verdad, las personas felices son personas que tienen vínculos sólidos, poderosos, no necesariamente aquí y ahora. Parte de los vínculos poderosos hoy estamos descubriendo que se construyen desde el arraigo, no desde el apego. El apego viene a estar pegados y entonces quien necesita apego permanente, cosa que es esencial en la primera infancia, en el primer año de la vida, pero luego no debería ser tanto, ¿ya? Pues hoy está sufriendo mucho. Y sin embargo, arraigo viene de raíz. Y como decía, la raíz es invisible, no estamos unidos por algo mucho más poderoso que la distancia o que el tiempo, ¿ya? Y que es más indestructible. Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Una de las frases clásicas del Principito. Por lo tanto, la ambición no puede ser de ganar al otro, sino de ir más allá juntos, de ser el mejor para el mundo. Y el último abono, y con esto termino, era la liviandad, es decir, el gozo. Yo voy a dar mi 100% en mi empresa, en mi trabajo, con mis compañeros, si encima me lo paso bien, o sea, si me levanto los lunes por la mañana con muchas ganas de ir a trabajar porque me gusta lo que hago, me gusta con quién lo hago, etcétera, etcétera, ¿ya? Y si no son momentos o tengo un conflicto, pues lo resuelvo para volver a la liviandad. El sentido del humor es una energía que aliviana mucho las emociones más tóxicas, es una emoción, es una conducta muy sociable, el sentido del humor se comparte, no me imagino a nadie en una isla desierta contándose un chiste a sí mismo y sorprendiéndose con el final, ¿no? Para reírse mucho, ¿no? Quiere decir que es algo que compartimos, que buscamos. Y además, digo, a nivel de neurocientífico, pues ya sabemos eso, que es un gran generador de endorfinas y que la gente que forma buenos equipos de trabajo es gente que se lo pasa bien, ¿no? Que transita por los malos momentos juntos, tomados de la mano, pero que se lo pasa bien. Por lo tanto, curiosidad, confianza, ambición y liviandad. Los 4 grandes. Habría más temas que tocar sobre el liderazgo, pero los que además, los que estáis escuchando, estáis algo familiarizados con el coaching, deciros que tengo la fortuna de que 3 grandes amigos y 3 enormes coaches, como son Luis Gaviria, Marcelo Krinsky y Juan Vera, hayan aceptado prologar mi libro. Bueno, 2, Luis y Marcelo lo prologan y Juan Vera decidió hacer un epílogo, es decir, qué es lo que a él le pasó al terminar la lectura del libro. Así que bueno, pues si alguien tiene todavía dudas de la lectura del libro, yo creo que solo por los prólogos también vale la pena.
Pero en fin, me quiero parar aquí porque creo que es buen momento para abrir a preguntas o comentarios y participaciones. Si tú me ayudas, o damos Sí. la palabra o lo que tú me Claro, digas. claro que sí, Rafael. Muchas gracias por tus reflexiones. Les invitamos a compartir sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en la sección de chat. Por aquí nos hacen una importante pregunta. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Rafael? Sí, eso es importante porque siempre digo que el primer afán de alguien con afán de escribir es lograr escribir, el segundo es lograr publicar y el tercero es que se venda, por supuesto. Bueno, este tercer libro está publicado en Amazon directamente, por lo tanto, si lo quieren en Kindle, pueden entrar en cualquier Amazon, no hay problema. Si lo quieren en papel, hay que entrar en amazon.com, porque en amazonmexico.com.mx solo da la opción Kindle. Y si alguien está en la Ciudad de México y lo quiere en papel y encima autografiado, pues yo tengo ejemplares. Siempre que me escriban por el privado, voy a poner mi correo aquí, si no te importa, y el que Claro, desee un adelante. ejemplar, pues se ponga en contacto conmigo y con muchísimo gusto. Pero a ver si lo hago bien. Pero si no, digo en amazon.com, los que estén en México les llega desde Estados Unidos y el papel, digo, si lo quieren en papel. Kindle es inmediato y tarda como una semana o 10 días máximo, vamos. Y si no, pues conmigo. Había algunas preguntas por ahí. Muchas gracias a los comentarios, porque estoy comentando, estoy leyendo algunos, así que muy agradecido. Aunque no sé si me da tiempo a leer todo. Bueno, por aquí nos llega también muchos comentarios de felicitación y agradecimiento y por aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos mantener la mente y emoción en el presente? Bueno, excelente pregunta. Digo, yo soy de los que piensan que somos seres sintientes que pensamos. Por lo tanto, aunque luego se genera una especie de círculo virtuoso o vicioso, depende, pero creo que las emociones son nuestros asesores de pensamiento. Luego, lo primero que tenemos que gestionar son las emociones, ¿de acuerdo? Y todos sabemos que cuando estamos contentos pensamos de una manera y cuando estamos tristes pensamos de otra. O sea que inmediatamente nuestros pensamientos van a cambiar si cambian nuestras emociones, ¿no? Pero para dejar de boicotearnos muchas veces, bueno, en el libro describo una técnica que llamo la técnica del lorito. Bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero en realidad es un truco que es muy útil, ¿no? Es decir, cuando tengamos pensamientos distópicos, porque fíjense, la emoción distinta, decíamos que la emoción para transitar por el futuro con tranquilidad y vivir el presente con liviandad era la confianza. Bueno, el antónimo de la confianza es el temor. Y yo creo que hay una diferencia entre el miedo y el temor. Decíamos, voy a escribir otra vez el correo porque me lo están preguntando. El miedo era inevitable, decíamos. ¿Ya? A ver, ahí está, ¿vale? Si entra un león por la puerta de mi despacho, yo no me pongo a pensar que debo tener miedo, sino siento miedo inmediatamente. Y algo que no he dicho, creo que los seres humanos nos transformamos realmente no cuando pensamos o sabemos cosas distintas, sino cuando sentimos diferente, ¿vale? Por lo tanto, eso es inevitable sentirlo. Pero el temor es un miedo anticipado al futuro. Es un miedo a lo posible, no es un miedo a lo real. Y por lo tanto, antes que emoción es un pensamiento. Antes imagino futuros horribles y entonces después me encojo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se contrapone al temor es la confianza, que no es certeza, como decíamos. Pero bueno, la técnica del lorito consiste en que, como yo a veces no puedo evitar tener pensamientos distópicos, pues no puedo meterme la mano en la cabeza y arrancarme esos pensamientos. La idea es inventarse una técnica que lo externalice, ¿no? Y yo siempre les digo a mis alumnos que, bueno, imaginen que es un lorito que se pone en el hombro y me está susurrando esas ideas, ¿no? Bueno,
perdón por los ambientalistas, pero la técnica consiste en agarrar al lorito y estamparlo contra la pared, ¿no? Puede ir acompañado de alguna frase así intencional, ¿no? Pinche lorito, etcétera, lo que queráis decir, deja de hablarme porque para decirme eso no me digas nada. Y quizá el lorito después del primer golpe vuelve a acercarse, revolotea e insiste. Bueno, otra vez contra la pared, que me dejes en paz, que me dejes en paz. Y lo que conseguimos, incluso si nos da la risa al hacerlo, lo que conseguimos a la tercera es que ese pensamiento haya salido de nuestra cabeza, ¿vale? Puedo imaginar otro lorito más amigable que viene y me saluda y me dice otras cosas y a ese sí le doy permiso a quedarse. Por lo tanto, muchas veces usar buenos trucos nos va a servir también. Pero insisto, nada de esto va a servir de manera sostenible si no estamos en paz con el pasado, porque el pasado nos sigue diciendo creencias como verdades, ¿no? Esto es así. Somos tan así que obedecemos nuestros pensamientos y si los pensamientos están ligados automáticamente al pasado, como no puedo cambiar la vivencia, si yo creo que mi pensamiento y mi emoción está ligado a la vivencia, pues entonces ya estoy tirando a la basura todo mi poder, porque yo pienso así y siento así porque me pasó esto, ¿ya? Una cosa son los hechos y otra es nuestra interpretación de los hechos. Una cosa es el dolor que está en los hechos son dolorosos, y otra cosa es el sufrimiento que está en nuestra interpretación de esos hechos. Perdón, pero me alargué mucho y hay más preguntas, ¿verdad? Sí, no te preocupes, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿qué te inspiró para hacer este libro? Mira, yo siempre cuento que yo llevo 38 años dando talleres y 15 años o más en el mundo del coaching. Y bueno, pues siempre he trabajado por el desarrollo de las personas, tanto en el mundo organizacional como en el personal. Y suelo contar que yo un día, todo eso, todos los temas que eran aislados, distintos, se juntaron en un solo concepto y lo soñé. Y soñé que ese concepto era el bien vivir. Es decir, todo. ¿Ya? Si yo resuelvo esto, es una piedra menos en el camino. Si resuelvo esto también, si resuelvo esto también. Todo ayuda, pero por lo tanto el concepto que englobó todo mi trabajo de toda una vida es el bien vivir y por eso también fundé la Academia del Bien Vivir y saldrá el año que viene la formación completa en el bien vivir, que ya la teníamos preparada y ahora la tenemos que reconvertir a virtual, claro. Pero en realidad cayó por su propio peso, se juntaron todas las experiencias en un solo concepto. Muchas gracias, Rafael. Alguien levantaba la mano, no sé si pueden hablar o no pueden hablar, tienen que escribir las preguntas. He visto varios como que levantaban la mano. Mónica, Rode levantó la mano. ¿Le podemos dar acceso, Mónica, para que hagas un comentario? Ya puedes prender tu micrófono para hablar, Mónica. Ok. ¿Cuál es el principal obstáculo que nos vamos creando para limitarnos en nuestro crecimiento? Bueno, yo creo que es eso, otorgarle poder a las experiencias que no son agradables para que nos generen una herida que ya suponga un peso permanente en nuestro presente. Insisto en que viajar por el presente con un saco de piedras le pesa a todo el mundo. Es imposible, el concepto de liviandad no se puede asociar a viajar con una mochila de piedras. Y por lo tanto, insisto, decía, el primer gran paso necesario es poner paz en el pasado. ¿Ya? Que el pasado no pese. Y eso supone cerrar las heridas emocionales. Y eso conlleva perdonar, pedir perdón o perdonarme a mí mismo mis propios errores para convertir entonces cualquier experiencia, sea de éxito o de fracaso, cualquiera, en puro aprendizaje. Porque el aprendizaje no pesa nunca. ¿Ya? Y por lo tanto, si todos los seres humanos pudiéramos hacer eso, todos los seres humanos, cada día de nuestra vida seríamos un día más sabios que el día anterior. Esto lamentablemente no pasa en todos los casos, ¿no? Pero yo creo que el problema es ese, convertir la experiencia, la vivencia, en culpa, en resentimiento, en sufrimiento, en cosas que no son aprendizaje. ¿Ya? Yo creo que va por ahí. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Y como dice Víctor Hugo, ¿qué tan cercano está eso del budismo? Pues está todo lo que occidentalmente podemos estar cerca del budismo, ¿no? Yo personalmente, que viví en España una infancia con una religiosidad muy ligada a una dictadura y muy represora y terrible,
yo me desligué de todo lo que era religiosidad y espiritualidad durante casi 40 años. Y a mí me costó 40 años darme cuenta de que eran cosas distintas, ¿ya? Pero tenemos un acceso, digamos, al budismo, a esa espiritualidad amorosa, holística del pensamiento budista desde el occidente, y un poco nos cuesta más, ¿no? No es tan fácil que seamos Budas. Yo he escuchado compañeros decir que los seres humanos no tenemos que pedir perdón porque toda la realidad es así, pero yo creo que los seres humanos psicológicamente, a lo mejor espiritualmente no tendríamos que pedir perdón, pero desde luego psicológicamente sí, para soltar, digamos, y cerrar esas heridas. Ya no soy especialmente religioso, pero uso mucho metáforas religiosas porque son históricas, ¿no? Y cuando digo que las últimas palabras de Jesucristo se dedicaron a eso, siempre comento que las últimas palabras de alguien que está por morir se dedican a algo importante, no vamos a decir una banalidad, ¿no? En el último aliento no voy a decir me tomaría una coca de dieta, para eso no hablo. Y las últimas palabras de Jesucristo dijeron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo que el gran truco para perdonar es eso, es interpretar el daño recibido como un acto de torpeza, porque no saben lo que hacen, y no como un acto de maldad. La maldad es muy difícil de perdonar, porque es una interpretación. Y lo que yo propongo, y trabajo con eso, es que incluso la maldad la podamos interpretar como un supremo acto de torpeza. Por lo tanto, desde ahí se puede perdonar todo. Si lo perdonó Mandela con 28 años en las cárceles sudafricanas, pues seguramente yo también puedo. Siempre que tengo dudas pienso en Mandela y digo, seguramente yo también puedo. Muchas gracias, Rafael. Debido al tiempo, no alcanzamos a tomar todas las preguntas, pero te agradecemos por las reflexiones que compartiste con nosotros y porque has podido abordar una gran parte de las preguntas que ya nos han hecho. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, ahí está, de nuevo digo mi correo, si alguien tiene más preguntas, propuestas, o por supuesto quiere comprar 250.000 libros, pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo. ¿Vale? Yo creo que para los que sois de empresa, incluso podría ser un buen regalo de Navidad para estos momentos en que estamos viviendo. Pero bueno, eso ya es hacer publicidad. Ha sido un placer. Gracias a todos y bueno, a disposición.